Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Una vez se logren los acuerdos en los puntos del proceso de paz, el país afrontaría una nueva etapa, la del posconflicto. Según expertos y analistas, para la financiación de este posconflicto se necesitarían cerca de 90 billones de pesos, dinero que el gobierno no tiene y que eventualmente tendría que recaudarse con el cobro de impuestos a los colombianos. ¿Quién debe asumir los costos? ¿Los colombianos? ¿El gobierno? ¿Será suficiente el apoyo internacional? Opine en nuestras redes sociales @Teleantioquia, numeral a Fondo. Bienvenidos. Durante 50 años el país ha vivido el conflicto armado que ha dejado un sangriento saldo de víctimas y actos terroristas por las confrontaciones de grupos al margen de la ley. El actual proceso de paz de La Habana, Cuba, pretende dar fin e iniciar una nueva etapa, la del posconflicto. La Comisión de Paz del Congreso calcula que se necesitan 90 billones de pesos para garantizar la estabilidad de la paz en Colombia durante 10 años. El presidente Juan Manuel Santos inició una gira por Europa para pedir apoyo internacional y así financiar el posconflicto. Gobiernos como el de Alemania, Francia y España ratificaron su ayuda a Colombia. En ese orden de ideas, para que la Unión Europea nos ayude a financiar. Y por eso el apoyo político de los países europeos, de la Unión Europea, es tan importante en este momento crucial de nuestras negociaciones. Para financiar el eventual posconflicto, el Ministerio de Hacienda prepara una reforma tributaria con la que espera recaudar 12.5 billones de pesos, es decir, unos 6.250 millones de dólares. Esto se haría con el cobro de impuestos a los colombianos. Lo que tenemos claro es que la paz en Colombia va a costar. No sabemos todavía exactamente cuánto va a costar. Sin embargo, va a costar menos de lo que cuesta la guerra. Pero ese costo de la paz tenemos que buscar todas las fuentes posibles de financiamiento. Vamos a requerir la cooperación internacional, por eso el viaje del señor presidente. Vamos a requerir también de financiamiento y vamos a requerir de un esfuerzo fiscal nuestro. Esta propuesta causa polémica y no es bien recibida por parte de movimientos de víctimas que aseguran que ya han pagado la cuota más alta. Hemos puesto toda la sangre de nuestros familiares, las desapariciones, el dolor más grande que hemos puesto todas las víctimas de este país para ahora que nos abrochen un impuesto. Qué pena pues, pero yo creo que los colombianos no tenemos que pagar un solo peso para el posconflicto. Dejemos al presidente que siga con la coca en otros países. Sin embargo, otros defensores de víctimas están de acuerdo con el impuesto para el posconflicto, especialmente para que las empresas que han contribuido con el accionar delictivo paguen. Todos debemos poner para la paz, para el posconflicto. Los empresarios en primer lugar deben poner para el posconflicto. Recordemos que empresas como Chiquita Brand le aportaron 25 millones de dólares a los grupos paramilitares. Ese dinero está en Estados Unidos, debería estar en el Tesoro colombiano para reparar a las víctimas. Por eso el sector privado debe participar en el posconflicto ayudando con recursos. Dirigentes empresariales como Miguel Echeverry aseguran que el pago del impuesto para el posconflicto es más que necesario. El tema de la paz es un problema que nos atañe a todos, cada uno con unas funciones diferentes. Por eso no podemos ser ajenos, los empresarios tendremos que poner nuestra cuota porque tenemos que contribuir, así como la guerra nos afecta, la paz también nos afecta. Y debemos poner, diéramos, nuestro aporte. Por su parte, analistas políticos y económicos difieren sobre el cobro de este impuesto posconflicto. Vamos a tener que poner todos. Cuando hablo de todos es la sociedad en general y digamos que los empresarios. E indudablemente hay que pensar en impuestos. En esa medida habría que pensar en impuestos más que al patrimonio como existen hoy, que eso golpea fuertemente a la inversión, más pensar en impuestos a personas naturales o impuestos indirectos como el IVA. El gobierno debería buscar una fórmula intermedia entre aumentar ciertos impuestos, pero con mucho tacto, con mucho cuidado, y por otro lado buscar dineros en la acción responsable de ciertas empresas, por ejemplo, con temas de responsabilidad social empresarial, con temas de alianzas público-privadas, buscar fórmulas en las cuales, sin ser tan coercitivos, sin ser tan agresivos en la manera de conseguir los recursos, efectivamente las empresas, por ejemplo, terminen aportando lo que se necesita para el posconflicto. Pese a las posiciones a favor y en contra que dividen al país, lo cierto es que el impuesto posconflicto sería una inminente realidad para así garantizar la estabilidad de la paz en Colombia.
Muy bien, y para debatir este tema de la financiación del posconflicto nos acompaña Jaime Fajardo Landaeta, que fue negociador y firmante de los acuerdos del proceso de paz entre el Ejército Popular de Liberación EPL y el Gobierno Nacional en 1990. Asimismo, ex asesor de paz del Departamento de Antioquia. Jaime, buenas noches y gracias por estar con nosotros en A Fondo. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, también nos acompaña Andrés Usuga, abogado, docente universitario, analista político, quien está hoy también como para debatir con nosotros este tema en A Fondo. Andrés, Jorge, buenas noches. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Unas buenas noches. Bueno, lo primero es que tenemos clara la cifra, es decir, cuánto le vale el posconflicto a Colombia, Jaime. No, eso son aproximaciones. Porque partir de una base. Sí, son aproximaciones que tiene el Congreso o alguna gente del Congreso, porque la verdad es que todavía hay muchas cosas que se deben de medir. Generar, por ejemplo, mayor institucionalidad en las zonas que han sido controladas por la FARC, que implica una inversión bastante grande, todavía no es posible hacerlo sin dimensionar cómo va a ser el proceso, digamos, de retoma, ocupamiento institucional. Trabajar, por ejemplo, lo que serían todos estos proyectos para las comunidades, porque aquí el proceso de reinserción con la FARC es distinto a lo anteriores. Aquí es un problema que hay que trabajar con las comunidades, con los territorios y con los desmovilizados. ¿Pero cuándo se definiría? Habría que definir Esa un monto, es la parte del último punto, el último punto que implica terminación del conflicto. Pero porque estamos hablando ya desde hoy de eso. Entonces ya Roy Barreras, por ejemplo, habla de 90 billones de pesos en los próximos 10 años. Por una situación, hay temas posconflicto que no se pueden esperar a que culminen las negociaciones. O sea, hay temas, por ejemplo, de ciertos sitios en que ya incluso la FARC no está activa. Por ejemplo, el oriente antioqueño. Ya el oriente vive cierto nivel de posconflicto. Y el temor que hay es que si no se hacen actividades concretas ahora, haya una retoma por parte de la FARC o el ELN en los territorios. Pero, doctor Jaime, si hay una retoma, entonces, ¿en qué consistiría el conflicto? Es que esa es la verdadera pregunta. No, no, precisamente lo que se busca es que no haya retoma. Y para que no haya retoma hay que hacer acciones posconflicto. Pero prácticamente entonces es una hipoteca al pueblo colombiano. Entonces usted o va y le invierte a donde nosotros estamos, o nosotros volvemos a tomar las armas, porque viene el otro punto que es muy complejo en la dejación de las armas. No, pero no es esta. En el oriente antioqueño lo que se vive es una situación de copamiento institucional, incluso con el laboratorio de paz, con un proceso que se hizo allá muy interesante de las comunidades. Financiado por la Unión Europea. Financiado por la Unión Europea, financiado por la Gobernación de Antioquia y por la Presidencia de la República. ¿Qué es lo que hay que hacer? Consolidar eso que viene haciendo. ¿Para qué? Para que otros grupos que ya salieron de ahí no retomen el territorio. Esos son los territorios posconflicto que yo llamo. Otra cosa son los territorios posconflicto que se derivan de este acuerdo de paz. Pero el posconflicto necesitaría recursos, ¿sí o no, Andrés? Obviamente, lo que pasa es que lo primero que hay que mirar es cuál posconflicto. Si en este momento no vamos a saber cuál es la fecha y venimos incumpliendo por parte del propio gobierno nacional, que inicialmente, yo creo que usted lo recuerda muy bien, Jorge, y el doctor Jaime también lo recuerda, se dijo inicialmente, este proceso no va a ser largo. El gobierno dice una cosa y las FARC dicen otra. Hoy, ¿a quién le estoy creyendo más? A las FARC. Dijeron, inclusive ayer ya el presidente de la República se está alineando con el propio discurso de la FARC y le dijeron, un discurso de 50 años no se resuelve en 50 meses. No sé si usted vio las declaraciones del presidente de la República. Entonces, si no sabemos desde cuándo, una fecha límite de cuándo se va a empezar a hacer un posconflicto. Y si no se tienen claro, por ejemplo, en la iniciativa del doctor Jaime es muy válida, muy buena, pero entonces ¿será que esos laboratorios o ese tipo de medidas que se tomaron en el oriente antioqueño servirán para las otras 8 subregiones de Antioquia? ¿O será que sirven, por ejemplo, para lo que yo también conozco otros tipos de regiones? El posconflicto en Montes de María está retomando lo que ya se había conquistado por parte del gobierno anterior en el gobierno tan desafortunado hoy para Juan Manuel Santos de la Seguridad Democrática. Entonces, la verdad es que yo creo que son más que aproximaciones, como lo decía el doctor Jaime, son especulaciones por parte de la Unidad Nacional, porque ni siquiera ellos tienen claro en qué va a consistir los programas. Pero a ver, un momento, Andrés, un momento. Digamos, estos analistas que vimos ahora coinciden que va a haber una etapa de posconflicto y que necesariamente va a haber unos recursos que tal vez tendremos que pagar los colombianos. Lo que no sabemos es cuánto va a ser. Y me parece irresponsable por parte del senador Roy Barreras dar siquiera una cifra. ¿Por qué? Porque, de nuevo lo reitero, a mí me parece que no son unas aproximaciones. Serían aproximaciones con rubros definidos, con programas definidos, con proyectos definidos. Claro. Pero la verdad es que
está más que una aproximación, es una especulación por parte de la Unidad Nacional, porque Pues ni siquiera se sabe en qué una es lo que nota va de a pasar. portafolio, Roy Barreras dice que para los próximos 10 años esto tendría que ser invertido en desarrollo agropecuario, en jurisdicción agraria, formalización, registro de la propiedad rural, la eficiencia tributaria y la gobernabilidad local. Esos son Ya los está, títulos. No, digamos que yo ya está digo que avanzando ahí el unos temas. posconflicto no es tan rígido en su planteamiento, doctor. El posconflicto es un problema que uno lo puede preparar, así las negociaciones no hayan culminado, así demoren 2 años más. El posconflicto no es un problema que sigue esquemas. Aquí incluso nosotros tenemos que tener un modelo propio. Es como la justicia transicional, hay una discusión que me parece esta vaga. ¿Cuál es el modelo de justicia transicional que ya está definido por los parámetros internacionales? No, nosotros vamos a crear nuestro propio modelo de justicia transicional. Pero estamos de acuerdo con eso. Y el posconflicto es un problema que amerita muchos debates. Incluso, ¿sabes más? Después de lograr los acuerdos, habrá que mirar qué leyes se tramitan por el Senado que no son producto del Acuerdo de La Habana. Pero habría que mirar un poco y hacer memoria, por ejemplo, un caso cercano, digamos, que fue la desmovilización de los paramilitares. Y digamos, los entes territoriales no tenían en su momento la preparación suficiente porque el gobierno dijo, aquí está la desmovilización, pero no hay una preparación suficiente por parte de los entes territoriales, dígase alcaldías, dígase gobernaciones, para poder atender toda esta cantidad de personas que se desmovilizaron en ciertas zonas. ¿Cómo iba a ser esa atención a los desmovilizados? ¿Cómo iba a ser la reparación de las víctimas? Yo voy en esa misma línea. Porque digamos, lo que dice Jaime también va en esa línea. Es decir, hay que empezar a hacer un debate serio sobre el tema. Lo que tú criticas es que no tal vez haya una ciencia cierta de lo que va a pasar en un futuro. Yo siento que la misma improvisación proceso que se vivió con la desmovilización de los paramilitares, que fue una desmovilización que se siente hoy todavía, sí, claro, inclusive en el conflicto urbano, ahí sí se siente el conflicto urbano de la ciudad de Medellín y en Antioquia. Es la misma improvisación que se está dando por parte del gobierno nacional, porque lo siento yo, una opinión muy personal, yo siento al presidente de la República muy hipotecado con el conflicto y que va a tener que firmar lo que termine diciendo pues la mesa de La Habana y más que la mesa de La Habana. Recuerden un poco que lo que dice también el gobierno es que esto va a ser refrendado por los colombianos. No, pero yo le digo, pero depende de la pregunta que le vayan a hacer a los colombianos en ese referendo. Claro, yo acompañé el proceso con los paramilitares y yo veo distancias pues enormes con este proceso. O sea, me parece que la agenda definida para la negociación, porque es una cosa de lo que digan las FARC, es que en esto también tenemos que acostumbrarnos a que unas partes de negociación, mientras no culminen los acuerdos, cada quien interpreta muchas cosas de las que están dando en la mesa. Y la FARC es una organización muy mañosa, yo la conozco muy bien, por algo me tocó estar muy al lado de ellos. Y les digo una cosa, la situación con los paramilitares fue muy distinta, porque primero no había agenda, con la paramilitares nunca hubo agenda. Eso es un elemento que... ¿Y no eran tan mañosos los paramilitares entonces como las FARC? No, los paramilitares peor en muchas cosas. Y la otra cosa que quiero decir es que se cometió un grave error con la extradición de los jefes paramilitares, porque quedaron los mandos medios, que son los que manejan la tropa, que hoy están con las bandas y compos de Medellín o de otras ciudades. Es decir, no se culminó el proceso con la gente que conocía el territorio, que conocía los reinsertados. Ahora bien, yo lo que digo es que el posconflicto, uno tiene que analizar muy bien para dónde va y preparar toda la gente. Antes yo creo que estamos demorados en la preparación. Antes yo creo que ha faltado mayor socialización. Muy pocos departamentos están avanzando en ese trabajo. Yo veo que Antioquia tiene un programa muy bueno, se llama Preparémonos para la Paz. Yo he estado con el gobernador en varias actividades que ha presentado, me parece muy bueno. Ojalá todas las gobernaciones estuvieran en eso, porque el peso de lo que se dé en ese acuerdo de paz van a caer en las regiones. El peso no va a ser un problema nacional. Ni de Bogotá. Ahora, exacto, va a ser en las regiones lo mismo que pasó, por ejemplo, con la movilización de los paramilitares. Yo como presidente estaría reuniendo los gobernadores, los alcaldes, trabajando por hacer incluso más actividad internacional. Ahora hay un problema, profe, que usted no le puede olvidar. El tema es presupuesto. No, pero esperen una cosita. Eso es lo que está empezando a hacer. Lo que pasa es que una cosa es pedir recursos o llamar a aportar recursos con un acuerdo ya firmado, y otra cosa con un acuerdo que todavía no ha culminado. El tema es que de todas maneras el gobierno seguramente y la nación debe ir pensando ya en acopiar o hacer uso de unos recursos o destinar unos recursos previamente a estos acuerdos que se logren. Pero es que es muy complejo cuando... Determinar. Es muy complejo. Uno, determinar cómo se va a hacer, porque eso son líneas generales y son títulos. Y dos, en un gobierno que se gastó la cantidad de plata que se gastó en mermelada para reelegirse y que está desfinanciado el presupuesto del 2015, unos dicen que en 12 billones de pesos y que inclusive otras cifras dicen que son 20 billones y no 12. Es muy complejo que adicionalmente a que los colombianos le van a decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo fiscal un poco más grande para poder llenar el hueco fiscal,
Adicionalmente a ese esfuerzo, va a tocar hacer un sobreesfuerzo en la paz. Yo sí quiero ver cómo los colombianos van a refrendar eso y si se los van a decir en el referendo. Porque una cosa es que a usted le digan, si a mí me dicen, como en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted quiere la paz? Dígame, ¿quién no quiere la paz en este país? Todos vamos a afirmar que sí. Lo que pasa es que las consecuencias de la paz es lo que le van a tener que explicar y estoy muy de acuerdo con usted, doctor. El tema de la pedagogía será muy importante y en la pedagogía no quiere decir que todos vamos a quedar de acuerdo. Voy a esperar, después de la pausa vamos a hacer su claridad entonces, Jaime, frente a lo que está diciendo Andrés. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos en A Fondo sobre este tema, la financiación del posconflicto en caso de un eventual acuerdo o firma de la paz con las FARC. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en A Fondo y estamos debatiendo un interesantísimo tema que tiene que ver con la financiación del posconflicto en caso de un eventual acuerdo de paz con las FARC. Nos acompañan Andrés Úsuga, politólogo, especialista en estos temas, también abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, y también Jaime Fajardo Landaeta, quien ha sido asesor de paz del gobierno departamental. Una pregunta muy concreta, ¿ustedes están de acuerdo, como lo vimos en ese informe al comienzo del programa, en que los colombianos tengan que sacar un impuesto o tengan que sacar de su bolsillo para financiar estos acuerdos que eventualmente se firmen en La Habana? Andrés. Muy concreto, no solamente no estoy de acuerdo, sino que el gobierno nacional le tiene que decir, le tiene que dar certezas al país y a los ciudadanos colombianos. Recuerdo el video de Juan Manuel Santos con Antanas Mocus diciendo que podía firmar en piedra que no iba a hacer una reforma tributaria. Vamos para la tercera reforma tributaria de este gobierno, en los dos periodos que lleva. Entonces, lo primero sería, si este gobierno quiere regalarle algo de verdad a los colombianos y que generara paz, un hecho verdadero de paz, la pregunta es entonces, ¿de dónde organizar el dinero? Exacto, organizar de verdad una reforma tributaria que le diera claridad a los colombianos de por qué van a ampliar la base y hasta dónde la van a ampliar. Porque vamos a terminar que la gente que ni siquiera tiene empleo en este momento, con un sistema bien complejo de trabajo, van a terminar pagando el impuesto a la paz para que todos nos beneficiemos. Sin lugar a dudas, el posconflicto le va a costar al pueblo colombiano. ¿Pero a todo el mundo o a quiénes? Esa es la primera claridad. ¿A quién le va a costar? ¿Solo a los empresarios, a la clase media colombiana, que es la que se está viendo afectada con la reforma tributaria de 2012, o a todos los colombianos inclusive? Porque mira que lo decía la señora Teresita, ellos no están dispuestos a pagar un impuesto más cuando ya pusieron un impuesto de sangre y nosotros mismos hemos puesto impuestos en un conflicto de 50 años desplazados por la violencia de los campos a la ciudad. ¿Quién va a estar dispuesto a asumir eso? Y habrá unos empresarios que dicen que sí, como habrá otros empresarios que dirán que no, y que ellos mismos habrán apoyado el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque si esto hubiera sido un tema, este debate de hoy, por supuesto, hubiera sido un tema de campaña, hubiéramos visto de pronto otros resultados electorales. Claro, Jaime. Lo primero que hay que decir es que el posconflicto no es un problema de esta sola administración. El posconflicto mínimo demora 10 años, mínimo, esa es la media internacional que hay. Segundo, el posconflicto implica la creación de un fondo multilateral de inversiones, de recursos, que implica la posibilidad internacional de tenerla, que está empezando a trabajar, apenas está empezando a trabajar, que implica el problema de algunas expropiaciones que se han realizado al narcotráfico, que pueden ser parte del posconflicto, que implica aportes del gobierno nacional y que implica tributos. O sea, el posconflicto es un fondo muy integral, no es solamente una parte. No Los colombianos tenemos que, no solamente tenemos que ser consecuentes con cosas. Financiamos 50 años la guerra. Ahora nos pide que vamos a financiar la paz y le vemos un escándalo en eso. A ver, bueno, ya no tendríamos un presupuesto. Si eso me lo dicen en campaña es una cosa. Pero ya no habría, ya no nos metamos con temas de campaña, digamos. Yo voy a decir una cosita, Jorge, una cosita última. Hombre, vea, el más beneficiado para el conflicto va a ser la economía colombiana, van a ser los empresarios. Y empresarios como el que hablo ahora es consciente de que el posconflicto y el acuerdo de paz le van a traer mayores inversiones y mejores ganancias. Y por eso si la van a tener, pues yo hago inversiones en lo que me da. Pensaría uno que también hay un dinero en este momento que se está destinando a la guerra, claro, que en ese momento se podría destinar a otras actividades relacionadas con el posconflicto. Pero, ¿no, Andrés? pero al mismo tiempo dice el gobierno nacional que no va a desfinanciar el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, lo que necesitamos es claridad. Lo único que se le pide al gobierno nacional es, diga de dónde va a sacar la plata.
¿Y a qué le va a quitar plata en el presupuesto nacional para ponerle a posconflicto o para ponerle educación, por ejemplo, que me parecería supremamente importante? Pero es que una cosa es lo romántico que se diga, yo quiero, ¿no? Y todos quisiéramos que hubiera plata para el posconflicto, pero lo que le está pidiendo al pueblo colombiano es claridad. Dígame de dónde va a sacar la plata, si es de los bolsillos de todos los colombianos o de algunos colombianos. Vea, ya hubo una experiencia en la década del 90 con el PNR, era un programa institucional del gobierno, todo lo financió el gobierno, con el presupuesto nacional, con los tributos de los colombianos. Y eso generó una situación muy favorable a la paz en el momento. Porque en las grandes zonas donde operó el M-19, el EPL, el PRT, se hicieron inversiones grandísimas en proyectos comunitarios, sociales. Doctor, ¿y el Cauca, donde operaba el M-19, hoy está muy bien? No, pues estoy hablando de un hecho que fue historia. Pero estamos en posconflicto de ese conflicto de esa época. Hoy es el posconflicto pues del M-19 y del EPL. Profesor. Si queremos evaluar entonces por qué no se han repetido ciclos del conflicto, pues hacemos una discusión sobre el tema. ¿Por qué en un momento determinado ciertos procesos no lograron consolidarse? ¿Por qué el problema de los paramilitares fracasó tan enormemente? Pues hacemos otra discusión sobre eso. Pero el problema de fondo es que de todas maneras... Pero digamos que el problema de fondo puede ser también un problema de debilidad institucional ya estructural del Estado colombiano frente a atender ciertos territorios y ciertas zonas donde no hay presencia precisamente del Estado. Ahí es donde también el Estado, después del posconflicto, tendría que entrar con todo su poder social, digamos, de seguridad, a atender esas zonas. Y donde la única presencia institucional no sea un soldado o un policía. No, yo le digo una cosa, hay zonas del país, que yo las conozco, y las he caminado muy bien. Hay zonas del país donde solamente reconocen la autoridad a los grupos guerrilleros o a las BACRIM. Yo conozco otras zonas del país que también las recorrí como militar, donde la única presencia institucional era un soldado o un policía. Entonces yo le digo, y en las dos partes está mal. Hacer copamiento institucional. Pero digamos que esa ha sido una debilidad clásica e histórica del Estado colombiano, esa debilidad institucional en ciertos territorios. Y entonces ahí puede estar el problema del posconflicto. Si tenemos esa debilidad, lo que vamos a hacer es nuevamente fomentar violencia en esos lugares. El problema del centralismo. Hoy la gobernación de Antioquia, como lo dice el propio, y usted lo sabe, doctor Jaime, la gobernación de Antioquia, con los temas de la Dirección Nacional de Planeación, tienen un gran problema con devolver los recursos a la región. Se me acaba el tiempo. Jaime, ¿ibas a opinar algo? No, lo que yo digo es que esto, lo que tiene que entender es uno, y mandar el mensaje a los colombianos, esto nos va a cambiar a todos, independiente de la postura que tengamos sobre la paz. O nos atrevemos a cambiar o nos cambia el del estrato. No, independiente de todo. De todo. Bueno, Andrés, muchas gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Jorge, por la Jaime, muchas gracias por estar hoy en A Fondo. Muy bien, y ustedes también. De esta manera llegamos al final del programa. El próximo martes tendremos un nuevo debate a las 9:30 de la noche en A Fondo por Teleantioquia, mi canal. Hasta entonces.